Hola, mi nombre es Janet Marchena, soy médico ginecólogo y el día de hoy me encuentro con una persona súper especial, alguien que en algún momento fue mi alumno, pero no digamos fechas porque si no, la edad nos va a delatar. Leo, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctora, por la invitación. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bienvenidos a este streaming de AUNA. Vamos a hablar el día de hoy sobre el reloj biológico. Yo trabajo junto con la doctora en la Clínica Delgado, en la Unidad de Medicina Reproductiva, y espero que hoy día podamos resolver todas sus dudas y preguntas. Efectivamente, vamos a resolver dudas y preguntas con el doctor Leopoldo Acuña y la doctora Janet Marchena. Leo, ¿usa reloj? Sí, a veces. ¿En dónde? En la ¿Dónde mano. lo miras? En la mano. A Sí, siempre lo veces. llevas. Bueno, es que Sí, lo que pasa es que hace mucho tiempo que muchas personas ya no usan reloj porque estamos acostumbrados a mirar el teléfono, etcétera. es verdad. Y esto en realidad se ha trasladado también a la época en que nosotras las mujeres no pensamos en el famoso reloj biológico. Es cierto. Algunos dicen que no existe, otros dicen que sí. ¿Tú qué dices? No, de todas maneras sí existe, ¿no? Yo creo que lo que acabas de tocar es importante porque actualmente la mujer, entre los estudios, el desarrollo profesional, su inserción o su independencia en la sociedad, muchas veces como que posterga un poco el tema de la Claro que fertilidad. sí, porque muchas veces lo que queremos es que una maestría más o que un estudio más, o por último, ¿sabes qué? Mira, quiero divertirme, quiero vivir la vida antes de tener una familia, o quiero juntar mi dinero, comprar mi depa, tener todo para tener mi familia. Y me llegan los 40 y ya no tengo familia. Es correcto, y hay que tener en cuenta que el tiempo pasa volando, como decimos que Ujú, coloquialmente, ¿no? A así veces es. muchas mujeres recién caen en cuenta cuando ya tienen, digamos, 38, 39, Exacto. 40, cuando justamente el reloj biológico ya está marcando la hora. ¿Qué es lo peor que puedo haber visto, no? Mujeres de 42 o 44 que se sientan en la consulta y me dicen, creo que ya es tiempo de tener un bebé. Y yo poco más y me persino y digo, Dios mío, alguien le dijo a estas chicas que es importante que tú conozcas cómo va tu fertilidad antes de que tú postergues la maternidad. Y la idea es que si tú quieres conocer tu fertilidad, hagas algunos exámenes. Existen exámenes de ecografía, existen exámenes de laboratorio que tú puedes tranquilamente hacer de repente a tus 25, a tus 28, a tus 30, para ir viendo cómo vas variando. Y en todo caso, si es que se da el momento en que ves que tu fertilidad está decreciendo y tú todavía tienes metas por cumplir, Ujú. entonces, bueno, pues hagamos algún procedimiento como por ejemplo el hecho de congelar unos óvulos. Ujú. ¿Cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Es importante que las pacientes lleven el mensaje y que este mensaje sea como tal vez el principal de todo este streaming, es que la mujer, a diferencia del hombre, no puede producir óvulos, ¿no? Para toda la vida no. Es verdad, entonces, Empezamos en la pubertad, empezamos más o menos, nunca, señora, si usted tiene una hija, nunca menos de 9 años, pero tampoco después de los 16. Si es que ahí empezamos a tener nuestra vida fértil y la llevamos máximo así, súper óptima, hasta los 30. A partir de los 35 ya no tenemos tanta empieza a fertilidad. disminuir y ese mensaje es el que hay que llevar y que debería transmitirse a las pacientes, ¿no? Tener en cuenta que a partir de los 35 no es que no se pueda, simplemente que las probabilidades van a empezar a disminuir. Es importante que las pacientes tengan claro ese concepto, ¿no? Y es que empiezan a disminuir no solo la cantidad, sino también la calidad. Conste que mis óvulos me acompañan desde el momento que yo tenía 6 semanas en el vientre de mi mamá. Es O sea, verdad. han estado expuestos esos óvulos a todo lo que hizo mi mamá durante el embarazo, yo en la niñez, yo en la pubertad, yo en la adolescencia, yo en mi edad adulta y lógicamente se van a ir disminuyendo no solamente en cantidades, como decíamos, Número. sino también sobre todo en calidad. Mis últimos óvulos después de los 35 años van a tener una menor calidad. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo cuando aquellas mujeres buscan o se acercan a la consulta con una hormona antimuleriana que nos determina la cantidad de óvulos, a veces muy poca, ¿no? Tal vez en 1.0 o menos de 1.2 y todavía son jóvenes, ¿no? Esas pacientes jóvenes no es que no puedan tener hijos, probablemente sí lo van a lograr porque tienen a favor el reloj, tienen a favor su edad, mujeres de 30, a veces hemos visto en la consulta de pacientes muy jóvenes con hormona antimuleriana muy baja, Exacto. pero a veces de pronto salen embarazadas, ¿no? Porque tienen Claro, a favor la calidad. la calidad. Entonces, la calidad para una chica hasta los 30 es súper buena. Entre los 30 y los 35 es buena. Y después de los 35 ya un poquito menor. Entonces, si tú todavía vas a postergar
y piensas que tu reloj biológico no te ha alcanzado, ten la certeza de que tienes que primero hacerte unos exámenes, como bien dijo Leo, la hormona antimuleriana. Esta hormona antimuleriana es una prueba súper sencilla. Es una prueba en sangre que se puede hacer en cualquier día de la menstruación, no hay que esperar los primeros días y nos va a reflejar la cantidad de óvulos que una mujer pueda tener. Es uno de los tantas hormonas y exámenes que utilizamos en lo que es la evaluación de la fertilidad, pero que es vital o es principal para poder luego de ello trazar una línea por dónde va la fertilidad de esta mujer, ¿no? Si podemos esperar, si puede congelar los óvulos, Exacto. si tiene pareja, tal vez ir a una técnica de baja complejidad, si es joven, si ya tal vez ya supera los 39, 40, ir con técnicas ya de mayor complejidad. Nos va a ir marcando la pauta esta hormona que es muy importante. Y la hormona antimuleriana, ojo, mira, si tenemos un valor menor de 1, ya es una fertilidad baja. Y menor de 0,5, la fertilidad es muy baja. Entonces también es importante que si yo no sé, pues tengo 28 años y tengo 4 de hormona antimuleriana, no canto victoria, porque de repente de aquí a 1 o 2 años ya estoy en 1. Y por lo tanto también es bueno que siempre le des una miradita y también seamos sinceras, qué cosa es lo que hice. Dormí bien, hice deporte, comí bien, me pasé de juerga todo el tiempo. No sé, todas esas cosas influyen y lamentablemente creo que muchas veces a nosotras no nos dicen nada y creemos pues que el reloj está perfectamente bien. Es verdad, la hormona antimoleriana o la reserva ovárica se va a ver afectada por todo lo que tú has comentado y además también por cirugías. A veces hay pacientes que han tenido cirugías muy jóvenes, por ahí, no sé, teratomas o quistes que han tenido que recurrir a extirpar un ovario o buena parte del ovario. Su hormona antimoleriana va a estar baja, ¿no? Pacientes que tienen endometriosis, por ejemplo, también su reserva va a disminuir. Pacientes que, como dices, han estado expuestas a estilo de vida que tal vez no han sido los mejores. Exacto, Se va a ver, consumo de drogas, exacto, tabaco, alcohol, exceso de todas esas alcohol. cosas lamentablemente aceleran mi reloj y lo convierten de un analógico en un digital. Entonces, obviamente, no voy a tener la mejor calidad ni la mejor cantidad y por lo tanto debo yo también ser sincera conmigo misma y ver, bueno, ¿sabes qué? Mira, si me la pasé de juerga de 20 a los 25, ¿qué te parece si a los 28 congelo unos ovulitos y me aseguro mi fertilidad para el futuro? Totalmente de acuerdo. Es importante también ahí, Janet, el tema de la evaluación ginecológica anual, ¿no? Muchas veces, si bien es cierto, las pacientes van a su control, su chequeo ginecológico, Creen que solo es PAP. eso, ¿no? Y es importante tener siempre la visión un poco más amplia, tal vez por alguien que esté ya metido en el tema de la medicina reproductiva, para poder ahondar en lo que tú dices, ¿no? Estilos de vida, factores de riesgo, consumo de sustancias, el peso, la Así alimentación es. y otras enfermedades que pueden influir en la fertilidad, ¿no? La endometriosis, pólipos, miomas, que si bien es cierto, pueden tener por ahí, no son determinantes, pero sí pueden influir en la reserva ovárica, en la calidad o en la posibilidad de quedar embarazada. Por supuesto, y esto de la reserva ovárica, muchas personas creen que es algo que es como una especie de corte, ¿no? Como si fuera un caño que se cierra, y no es así. Mm. Esto va a ir decreciendo paulatinamente y por eso también es importante, si vas donde tu ginecólogo, conversale y dile, ¿sabes qué? Mira, yo todavía no tengo pareja, tampoco tengo ganas de ser mamá ahorita, pero de repente puedo querer ser mamá de aquí pues a un tiempo. Entonces, dependerá de tu edad. Y el ginecólogo no solamente te va a hacer la hormona antimuleriana, porque esa es una de las pruebas, Mm. te va a hacer tal vez un recuento de folículos centrales. Ese sí lo debes hacer los primeros días de tu regla, porque al hacer los primeros días de tu regla me vas a dar a mí la información necesaria como para saber qué tantos folículos estamos teniendo y qué tantos folículos yo puedo pensar que vas a tener para el futuro. Ujú. Y es importante también que las pacientes cuando van a sus chequeos ginecológicos expresen su deseo o no, si van a querer salir embarazadas o van a buscar embarazo. Muchas pacientes llegan a la consulta, ¿por qué viene? Le preguntas y solamente te dicen, bueno, para un chequeo. Mi control anual. Y Exacto. el control anual ¿No? no es suficiente. Y de repente, pues, tú la ves y tiene el cabello de varios colores, Mm. las uñitas súper largas y pintadas. Entonces tú vas diciendo, wow, cuántos elementos nocivos pueden estar entrando en esta persona, cuántos microplásticos están entrando en esta mujer y pobres sus óvulos, ¿no? Entonces, son cosas que muchas veces tenemos la verdad que nosotros como ginecólogos orientar a nuestras pacientes Mm. acerca del estilo de vida, de la alimentación, de las cosas que de repente no están escritas mucho en los libros, pero que Mm. sí deberíamos tener de repente más espacios como este, ¿no? Los streaming que para eso sirven. Es verdad, para educar a nuestras pacientes, para orientarlas, sobre todo es importante que las pacientes estén educadas, ¿no? Yo creo que cada vez más encontramos pacientes educadas en la consulta. Muchas ya vienen con toda la información a la mano. Mira, ¿y sabes qué?
la educación a veces es una educación exagerada. ¿Por Es qué? verdad. Porque, mira, el Perú, por ejemplo, el año 1986, el promedio de hijos era 4.2, o sea, 4.2 hijos por cada mujer. Ahora, en el Perú, en el año 2024, 1.8. Ni siquiera nos vamos a regenerar como población. Ya no alcanzamos el 2, porque el 2 es lo mínimo que necesitamos Claro. para volver a tener una población estable. No, ya no alcanzamos. ¿Pero por qué? Demasiados. Porque claro, nos educaste tanto que yo te dije, no, ahora yo me quiero cuidar, ahora yo quiero ser gerente, ahora yo quiero ser top, entonces voy retrasando, y lamentablemente sí, pues, el reloj biológico sí existe. Sí. No se olviden, tenemos aquí un QR en la pantalla en donde puedes tú inscribirte para dos cosas súper importantes. Un sorteo de 2 consultas para fertilidad asistida o también el sorteo para 2 hormonas antimulerianas. Si estás desde los 28 ya pasando, sería bueno que pudieras conocer cuál es tu hormona antimuleriana y lógicamente en un tiempo volverla a repetir. ¿Tú qué dices, Leo? Sí, tal vez ya llegando a los 30 puede ser una buena edad para empezar a tener un primer mirada de cómo está la reserva Pero ovárica. ahí, por ejemplo, yo te digo una cosa. Siempre y cuando tú hayas sido una persona ginecológicamente estable. No normal, porque normales somos todos. Pero estable sí. O sea, si tu regla no se tardó mucho en venir, si no eras irregular, si eras una regla cada mes, no te pido un reloj cada 28, pero sí una regla cada mes, si no dolía mucho, si no tenías alteraciones, ok. Pero, por Ujú. ejemplo, si tu regla era irregular, si tú tenías dolores durante la regla o si te vino pues a los 17, 18 años o de repente estás notando cuando hay cambios también en el volumen, en el número de días, mejor hazla, así no tengas 30. Porque de Ujú. repente son las condiciones que tú mencionabas, ¿no? Mm, El ovario poliquístico, la endometriosis, que se traducen a través de estos signos, a través de estos síntomas, que muchas veces la paciente ni siquiera fue al médico, ujú. pero tiene esta condición y debería hacer un examen un poco antes. Es verdad, ¿no? Hay que chequear ahí qué factores pueden haber determinado que esa hormona antimuleriana pueda estar baja incluso antes de tiempo, ¿no? Ujú. Pacientes como justo lo que ha dicho la doctora, estas condiciones, cirugías, por ejemplo, ¿no? Cirugías de ovario, Claro. pacientes oncológicas, tal vez de la infancia que recibieron, no sé, quimioterapia, radioterapia, que hayan podido afectar su reserva, es importante eso. Exacto, y mira lo que dices, es súper importante porque en el caso de pacientes oncológicas, aquellas mujeres que de niñas tuvieron algún tipo de terapia, hay que tener en cuenta que el óvulo ya estaba ahí, entonces ha recibido todo lo que tú has recibido. Si tuviste una infección fuerte, si tuviste una infección prolongada, un tratamiento antibiótico prolongado, si tuviste algún problema en cuanto a lo que es recibir medicación, eso deberías de todas maneras Mm, tener en cuenta que puede haber afectado tus óvulos y por lo tanto, mejor hazte una buena evaluación. Tengo una paciente de 22 años, mm, 22 años que vino y sí, pues había tenido un teratoma, la habían operado y mm, quedaban 2 ovarios bien chiquititos. mm, Entonces, la verdad que se le dijo, mira, ¿sabes qué? 22, hazte de todas maneras una reserva ovárica. Miramos, no había un buen recuento de folículos centrales ujú. y ya congeló sus óvulos. Sí. Porque esa es la idea, esa es la solución. Que congeles el óvulo para que tú puedas llevar adelante en el futuro la maternidad cuando tú así lo decidas. Que tampoco te veas presionada por el reloj, porque tampoco voy a tener un hijo, bueno, con cualquier persona que de repente no me convence. ¿Por qué? Porque al final lo que quiero es ser mamá. Entonces, Ujú. ya desesperada, no importa. Claro. Y al final termina pues de pronto no teniendo una familia feliz como tú habías soñado, sino, en fin. Es verdad. Bueno, y más aún, ¿no? Si ya tienes por encima de los 30, yo creo que es el mejor momento para empezar a usar esta hormona que es como que la principal, por así decirlo, de toda la evaluación en la mujer, sobre todo, ¿no? Porque también hay que recordar al público que la fertilidad no solamente depende de la mujer, ¿no? En Así la es. fertilidad también hay un factor muy importante que es casi la mitad de las causas, es el factor masculino, ¿no? Que no hay que olvidarnos. Muchas veces el factor masculino puede ser también la Determinante. causa o parte del problema Ujú. en una dificultad o en un no poder quedar embarazada después de mucho tiempo. Entonces, la antimuleriana para la mujer, fijo, yo creo que por encima de los 30, más aún aquellas mujeres que ya están buscando embarazo, que están casadas, que no se protegen, que tienen relaciones todos los meses, como dice la doctora, Ujú. menstrua todos los meses o de pronto empieza a notar alguna irregularidad, es el mejor momento para empezar a dosarla. Y no solo eso, sino que también tienes que pensar
en que de pronto, si ya estás buscando un bebé, si tienes más de 35, solo esperas 6 meses y de ahí te vas a la consulta de fertilidad asistida, aunque sea solo para que te orienten un poco. Pero si tienes menos de 35, puedes esperar hasta un año. Obviamente, si lo que mencionamos hace un rato, has tenido alguna de estas dificultades o alguna de estos problemas, evidentemente es mejor que vayas un poco antes. Mm, Y una de las cosas también súper importantes, pregúntale a tu mamá cuándo dejó de reglar, mm, porque la menopausia es también una condición hereditaria. ujú. Y si yo tengo que mi mamá dejó de reglar a los 42, yo voy a dejar de reglar a los Muy 40. probable. Entonces voy a tener necesidad de pronto de vigilar un poco más este famoso reloj biológico que muchas veces no le damos mucha bola. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya ni qué decir de las enfermedades metabólicas, ¿no? Aquellas mujeres con resistencia a la Uh, insulina, sobrepeso, obesidad, pacientes que tal vez no son muy activas, o pacientes con enfermedades endocrinológicas, ¿no? El hipotiroidismo Hipotiroidismo, a la cabeza y otros disturbios que le pueden... eh, hiperprolactinemia, ujú, pero tenemos muchas veces que esas son condiciones subclínicas porque la paciente ni siquiera sabe que lo tiene. mm, Pero hay que ver, ¿no? ¿Qué peso tienes? Si estás en uno de los extremos, hay que tener cuidado. El hecho de lo que sí decíamos, si duermes bien, o de mm, repente ahora como se ha puesto tan de moda, yo trabajo en forma virtual, pero sí, claro, como mi trabajo está en España, yo trabajo pues a las 2 de la mañana mm. y evidentemente no voy a estar produciendo mis hormonas en forma adecuada. Voy a tener alteraciones de tiroides, de prolactina, todo eso puede influenciar, Va a ¿no? afectar de todas maneras la calidad y la cantidad de óvulos, ¿no? La reserva, de hecho, se va a ver disminuida por todos estos factores. Yo creo que la clave aquí es que la paciente se lleve en esta idea de empezar a dosarse su hormona al menos a partir de los 30, 35, sobre A todo, partir de ¿no? los 30 sería una cosa ideal. Y si has tenido alguna de estas cosas que decíamos, esas condiciones que mencionábamos, que dolía, que la regla no fue regular, que tenías cualquier alteración que te operaron, que no sabes, en fin, mejor antes, a los 25. Y si notas alguna alteración de tu menstruación antes, hazla en el momento que tú así sientas esta alteración. Mejor es que vengas y yo te diga, no te preocupes, no tienes nada, tu reserva ovárica está espectacularmente buena y no que tengas tú que después darme a mí la mala noticia de que tienes 25 años y está con 0.3, que sí me ha pasado. Mm, Pero como tú mencionaste, la calidad ahí es buena. Me basta con uno, con dos, con tres para yo obtener de verdad una fertilidad. Tampoco si tú estás, no sé, ya 32, 33 años y encuentras que tienes uno, 0.8, no te vas a poner pues, oh, qué tristeza, ya voy a comprarme un gato y se acabó mi vida fértil. No, la idea es que tú puedas tener opciones, porque hay opciones y mm. sí podemos ayudarte. En Auna de verdad podemos ayudarte y no te olvides el famoso QR que te estoy diciendo acá para que lo puedas ver y que puedas ingresar, hacer tu inscripción y puedas de pronto tener pues una de estas consultas que hemos conversado contigo, Ujú. Leo, para poder llevar adelante una inspección de cómo anda este reloj biológico. Sí, y ahí es importante recalcar también, Janet, que en aún hemos tenido muchas pacientes que han llegado con una antimuleriana baja Ujú. y con otras condiciones, y ya sea con técnicas de baja complejidad como una inseminación, relaciones sexuales dirigidas, inducción de la ovulación, como con técnicas de alta complejidad como una Ujú. fecundación in vitro, una inyección intracitoplasmática, han podido finalmente lograr el embarazo, el tan ansiado embarazo. Y no solamente eso, ¿no? Sino incluso congelar sus óvulos, congelar embriones Exacto. y acceder al resto de servicios, ¿no? Leo, tú sabes que hace poco hemos hecho la acreditación en la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida Ujú. y nos pedían pues algunos datos, algunas estadísticas. ¿Sabes cuál es la edad promedio de las pacientes en AUNA? 42 años. Y es la edad promedio de nuestros éxitos. Entonces, obviamente, sí nosotros podemos ayudar a las pacientes, no solamente jóvenes, que es de repente un poco más sencillo, Mm, sino también aquellas pacientes que muchas veces ya han tenido varios intentos, pero siempre se puede hacer algo más por ellas, ¿no? Dándoles un buen diagnóstico, ofreciéndoles una buena opción de tratamiento y sobre todo también guiando y sabiendo decir cuándo ya no, porque mm. también eso es importante. Es importante, ¿no? No hay tal vez un punto de corte establecido, ya fijo y rígido, pero el concepto es mientras más joven, mejor. Y como dice la autora, hay varias alternativas ahí. Se tiene que determinar específicamente con cada pareja. Yo creo que eso también Exacto. es importante. Hay que identificar a la paciente, estudiarla,
desmenuzar, por así decirlo, todos sus factores de riesgo, ella, su pareja, y de ofrecerle el mejor tratamiento. Es lo que se llama ahora Para la ambos. medicina de precisión, ¿no? Es Exacto. decir, darle lo que realmente la pareja necesita y no tanto un esquema ya preestablecido, ¿no? Los protocolos deben servir de guía, pero no deben servir como única opción. A mí no me vienes a contar de que solamente tienes que a esta edad darle tantas unidades de hormona, porque no es así. Hay mujeres que responden bien, hay mujeres que no responden bien. Mm, Entonces, obviamente tenemos que individualizar y personalizar los para cada tratamientos. pareja, para cada persona, para cada mujer, qué cosa es lo que necesita, ¿no? Y muchas veces también recordar que de pronto tú vienes y dices, doctora, yo he venido y estoy de viaje y ¿sabes qué? Quiero congelar mis óvulos ya. Y yo te voy a decir, lo siento, todavía no, porque mira, tenemos un montón de cosas que resolver antes que podamos llevar adelante. Y entre esas cosas, a mí me gustan mucho los suplementos. Los suplementos como para llevar adelante, pues, una mejor posibilidad de que la calidad de ese óvulo sea la más correcta. Sí, y ahí en esa línea también, Janet, a mí me gusta también complementar con los suplementos, pero también los estilos de vida, Obvio, ¿no? Los estilos de vida son importantes. Muchas pacientes solamente buscan el suplemento, buscan la vitamina, pero por lo demás, como dices tú, no duermen sus horas, su se olvidan alimentación del estrés. no es muy buena, no hay actividad física. Entonces, tal vez el suplemento se puede quedar corto, ¿no? Dime si no te ha pasado alguna vez que le dices, bueno señora, vaya haciéndose los estudios, todo, como ya no teníamos oportunidad, bueno, vamos a ir pensando de pronto en un óvulo donado, etcétera, y viene la señora después de 2, 3 meses, no me viene la regla, no me viene la regla, y está embarazada. Sí, ocurre Sí, totalmente. porque se desestresó, porque ya pensó que bueno, que ya no era ella la que tenía que estar haciendo el esfuerzo, se fueron de vacaciones y vinieron Y embarazados. todo mejoró. Exacto. Continuando con el streaming, vamos a mencionar dos cositas. Primero, el QR. Inscríbete para que puedas tener el acceso al sorteo de las consultas o de la hormona antimuleriana que estamos promoviendo en este streaming del día de hoy. Y en segundo lugar, queríamos conversar un poquito acerca de lo que es el cáncer. ¿Qué tiene que ver el cáncer con la fertilidad? Leo, cada vez nos encontramos más cantidad de mujeres que está teniendo un problema de cáncer a edades menores. Mm, Lamentablemente el cáncer de mama ya no es 50 para es arriba verdad. como antes. Ahora me encuentro mujeres de 30 años Sí, que no claro. tienen hijos y que están teniendo un cáncer de mama. Entonces, para ellas es este mensaje. Para estas mujeres que están en este momento pasando por esta enfermedad y que creen que la vida se acabó. Pues no, no se acaba. Primero, porque los tratamientos oncológicos cada vez han ido superándose y por lo tanto ya la sobrevida es mucho mayor. Y en segundo lugar, porque los tratamientos de fertilidad que antes el oncólogo me ponía cruz y calavera y no quería saber nada conmigo, ahora ya me están aceptando en que podamos nosotros, después de un tiempo prudencial, poder interrumpir incluso el tratamiento para poder recuperar la fertilidad, preservar la fertilidad y también en el caso de una mujer que ha recibido quimioterapia o radioterapia, poder llevar adelante algún procedimiento. Si has tenido un diagnóstico, si estás teniendo un diagnóstico, si no has tenido niños, si ni siquiera sabes que estás dispuesta a tener o no un bebé, entonces, en cuanto tengas un diagnóstico, pide tu cita con fertilidad para nosotros poderte orientar un poco acerca de qué cosa es lo que podemos hacer por ti. Porque Ujú. obviamente podemos darle no solamente tratamiento de preservación en ese momento, sino también algunas guías y dependerá mucho de qué tratamiento van a recibir, porque hay diferentes quimioterapias, radioterapias, hay cosas que no van a afectar la Ahora, fertilidad. ¿y qué tipo de cáncer también, no? O sea, si bien es cierto, el cáncer de mama es uno de los que más vemos, pero también hay pacientes que tienen otro tipo de Cáncer de diagnóstico, cuello uterino. sí, que también podrían verse beneficiadas, ¿no? Con las técnicas de criopreservación de óvulos, embriones, etcétera, que puedan preservar su fertilidad futuro, ya sea en el momento que terminen el tratamiento o más adelante, o simplemente, como dice la doctora, si no es tu primera opción, bueno, preservarlo, ¿no? Eso es lo más importante. Preservarlo sobre todo porque si tienes tiempo entre el diagnóstico y si te van a operar o vas a iniciar una quimioterapia, no es tan rápido, ¿ah? Y vas a tener un tiempo que te va a permitir hacer uno o incluso hasta 2 ciclos de preservación. Porque, ojo, un ciclo de estimulación me demoro 14 días en promedio y a los 3 días puedo empezar uno nuevo sin necesidad de Ujú. buscar y esperar regla. Entonces, son esas cosas las que podemos ofrecerle a una mujer con
una enfermedad de esta naturaleza y que en realidad muchas veces antes pensábamos que ya una mujer que tenía cáncer Claro. ya estaba prohibida de tener hijos, todo. Leo, actualmente en AUNA tenemos mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, sobrevivientes de cáncer de mama que están gestando. Es verdad, y que han tenido hijos incluso. Exacto, que han tenido hijos y por lo tanto podemos, la verdad, enorgullecernos de estar llevando adelante un poquito más de vida a esta vida que tuvo esta contingencia y que tiene todo el derecho de llevar una vida feliz como todos y cada uno de nosotros. Así es, yo creo que ese mensaje de esperanza a todas las pacientes que están pasando por este diagnóstico tiene que estar presente y bueno, pasar la evaluación para poder darles el mejor tratamiento, ¿no? El esquema de tratamiento. Exacto. Mira, también nos han pasado algunas preguntas en este webinar. ¿Cuáles son estas preguntas que tú nos estás haciendo? A ver, Leo, te pregunto, ¿los A ver. anticonceptivos dañan la fertilidad? No, no la daña en absoluto, ¿no? Gran mayoría de anticonceptivos, todos son reversibles, van a hacer su efecto anticonceptivo en el momento que lo estás usando, pero eso no va a afectar tu fertilidad futura. En el momento que tú interrumpas los anticonceptivos vas a poder recuperar nuevamente tu fertilidad. Así que eso no deberías preocuparte si eres usuario de anticonceptivos. Ping pong, ¿qué me preguntas? Los hombres tienen también un reloj biológico. Señores, a pesar de que ustedes creen que no lo tienen, malas noticias, sí lo tienen. ¿Por qué? Porque la calidad del esperma después de los 40 años ya no es tan espectacular como antes de los 40. Todavía los estudios no están completos, pero sí hay estudios en que están relacionando determinadas condiciones con edad paterna mayor de 40 años. Entonces, chicos, también a ponerse las pilas. Siguiente, Seguimos. ¿cómo identificar cambios en el ciclo que podrían afectar la ovulación? Bueno, eso son llamados a las pacientes, sobre todo aquellas que tienen ciclos irregulares. Pero hay que definir ahí el tema del ciclo irregular, porque tengo pacientes que dicen, doctor, eso es muy irregular, ¿no? Y le preguntas su regla y te dice, sí, viene cada 30, 28, a veces 31. Bueno, eso no se considera tan irregular, ¿no? Hay una variación ahí de 4 o 5 días que no es tan anormal, en realidad es parte No, a veces del mismo ciclo. exacto. Ahora, irregularidad menstrual es que si de pronto tu menstruación viene con una semana, 2 semanas, 3 semanas de retraso menstrual o hay un atraso menstrual, estas pacientes que menstruan cada 2 meses, cada 3 meses, es un signo muy importante que tienes que chequear porque esto puede estar afectando tu ovulación y tal vez no están siendo ovulatorios tus ciclos. Claro, lo que pasa es que siempre tú debes pensar en que tu ovulación debe venir cada 28 más menos 5. Mm. Incluso algunas personas dicen más menos 7, pero en la actualidad más menos 5. O sea, si yo menstruo cada 23 días, soy normal, soy normal. Si menstruo cada 33, soy normal. Si este mes menstrué a los 23, el siguiente a los 28, el siguiente a los 33, todavía caigo dentro de lo que podría ser un grupo de esfera regular. En cambio, si yo este mes menstrué a los 22, de ahí a los 40, me pasé 2 meses sin menstruar y así sucesivamente, obviamente eso ya no es lo normal. Pero si también tienes demasiada irregularidad, porfa, hazte ver, porque sí es necesario que tengamos una idea de cuál va a ser tu futuro reproductivo. Ujú. Otra pregunta, Janet. ¿Qué tan confiables son los test de ovulación? Bueno, depende de lo que quieras. En la actualidad hay un anillo que se pone y que te mide la temperatura y que te da muy claramente, como lo tienes puesto todo el ciclo, todo el tiempo, te da muy claramente la posibilidad de que estés ovulando. Pero ojo que siempre hablamos de posibilidad. Pero hay unos test que lo que contienen es un reactivo químico que tú colectas una muestra de orina, pones una de las tiritas que vienen en este test y con eso te dicen cuál es el dosaje de una hormona en particular. Bueno, digamos LH. La hormona luteinizante. Sí. Exacto, hay que decir el nombrecito, ¿no? Y esto, al dosar esta hormona luteinizante, lo que nos va a decir es sí, efectivamente, el pico que se establece justamente antes de la ovulación. Ujú. Entonces, con eso sí puedes tener la confiabilidad en que estás ovulando. Sí, esos test, como dice la doctora, te va a medir este pico de esta hormona que justo aparece en el momento previo a la ovulación. Es decir, si te pinta que estás ovulando, son confiables, puedes tener relaciones esos días, incluso 2 o 3 días Y para posteriores. bien y para mal, ¿ah? Porque de repente también es para que no tengas y no tengas un embarazo no por planificado. supuesto, También sirve para eso. Importante. Siguiente pregunta. ¿Los quistes u ovario poliquístico afectan la posibilidad de embarazo? Ah, es una pregunta un poco ambigua, sí y no. Yo creo que sí van a afectar si es que hay pacientes que tienen
todo el espectro del ovario poliquístico, ¿no? Que no ovula, que tienen hirsutismo, tienen la testosterona elevadísima. Tal vez esos pacientes sí las va a dificultar, pero hay aquellas pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico que tienen ciclos en el que pueden ovular un mes, otra vez no ovulan, y bueno, si hablamos de pacientes jóvenes, menores de 30, tal vez no va a representar mayor problema, pero si hay por encima de 30 o los ciclos de pronto son muy irregulares a causa de este síndrome, sí obviamente va a afectar su fertilidad. Y lo que pasa es que el síndrome de ovario poliquístico también viene con algunas condiciones que afectan más la fertilidad, por ejemplo, obesidad. Entonces, ahí tenemos también un problema porque incluso cuando tenemos una mujer con demasiado sobrepeso, la misma estimulación hormonal no nos responde tan bonito. No tan favorable, es Así cierto. es, no nos Cierto. responde tan favorablemente. Por aquí hay otra pregunta. Creo que ya la contestamos, pero igual, sigamos. A ¿A ver. qué edad se recomienda hacerse una evaluación de fertilidad por primera vez, tanto en hombres como en mujeres? Yo creo que más que por edad, yo creo que es el momento de la vida de una mujer, ¿no? Hay mujeres que Así es. ya a sus 25 o 30 tienen claro que quieren formar una familia. Es en ese Exacto. momento donde tienen que hacerse la evaluación ellas, la pareja, etcétera. Y bueno, si aún no, si hay un tema de edad, bueno, yo creo que el límite es 35 años, ¿no? Ya por encima de Claro. 35 fijo tiene que hacerse, ¿no? Sí, ya de todas maneras. A los 30 yo le sugeriría que si es que todavía no hay en planeamiento ningún embarazo ni nada parecido, lo ideal es que tengas pues una evaluación como para que veas un poco el panorama y nada más. Después ya veremos qué tanto ya, lo más probable es que yo te diga, bueno, ven de aquí a un par de años, ¿no? En fin, de acuerdo a lo que veamos, un buen volumen ovárico, un ovario gordito, algo bonito. Ah, vengan de aquí a un par de años, veo un ovario flaco, así esos que tienen con la pusta uno que otro foliculito. Habrá que decirle, pues, vente de aquí a unos 6 meses de manera que vamos viendo y vamos calibrando cómo va variando tu hormona antimuleriana. Ujú. Y bueno, con respecto a los hombres, tampoco creo que haya una edad como que decir a partir de aquí hay que hacer la evaluación, pero obviamente mientras más pronto mejor. Y sobre todo ser consciente también de algunas condiciones, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, consumo de sustancias, alcohol, Fumé, tabaco, tomé, drogas. juerga, todo Si lo demás. hay este tipo de cositas, sí es recomendable hacerlo pues antes de los 40, idealmente, en los hombres al menos, ¿no? Idealmente, exactamente. Y si has tenido alguna enfermedad o tienes alguna enfermedad, lo ideal es que apenas tengas ese diagnóstico puedas tener una buena evaluación de tal manera que puedes predecir cuál va a ser tu futuro. Es verdad. Otra pregunta. A ver, acá yo te hago una. Ya A ver. perdiste. Si llevo varios meses intentando embarazarme sin éxito, ¿cuál es el momento de buscar ayuda médica? Eso va a depender de la edad de cada mujer, ¿no? Mujeres menores de 35 años, si ya has pasado 12 meses, aquellas pacientes que están Así es. casadas, porque tengo muchas pacientes que se han casado ya, y dice, doctor, ya llevamos un año de casado, no nos hemos cuidado, tenemos relaciones todos los meses y no logramos el embarazo. Es el momento ideal para que Claro. busques ya una evaluación porque ya no es normal, por así decirlo, no es esperable. Ese es un dato también importante, cerca del 85-90% de las parejas que tienen relaciones todos los meses en los días fértiles sin cuidarse ni nada, logran un embarazo a los 12 meses. Y solo un 10 o 15% no lo logran. Entonces, tal vez estés en ese porcentaje y sí ameritas una evaluación. Pero ojo que no solamente es la mujer, también es el factor masculino como lo dijimos más temprano. Así es, ¿no? así es. El factor masculino también es súper importante. Entonces, es importante que cuando vayan a la consulta, así vayas tú sola, en algún momento tu pareja nos haga la gracia, nos haga el favor de enviarnos una muestra de esperma para poder examinar de qué estamos hablando con respecto a la contraparte del óvulo. No todo es óvulo en esta tierra. Es verdad, es verdad. El factor masculino es importante también. Dice, ¿la calidad de los óvulos o del esperma se puede mejorar con cambios en el estilo de vida? ¿Qué recomiendas? Hace un rato lo dijimos, por supuesto que sí, cambios en el estilo de vida, no solamente hablemos de alimentación, olvídate del azúcar, olvídate de todo lo que son los carbohidratos y solamente usa pues grasas saludables, muchas proteínas. ¿Por qué? Porque todo nuestro equilibrio hormonal está hecho en base a estos elementos. Entonces, si tú no tienes este tipo de elementos en tu organismo circulando, ¿de dónde voy a sacar hormonas para hacer mi ciclo natural? No las voy a tener. Si no tienes unos buenos hábitos alimenticios, conversa con tu médico que te dé los suplementos necesarios, ideales. Hay algunos suplementos que son maravillosos para mejorar la selección del óvulo y por lo tanto esos son los que deberías de pronto utilizar. Y no solamente para la mujer, también para el varón. En el caso de esos espermas que están así, un poquito flojitos, que no se mueven o que son medio feitos, entonces hay que buscar también una suplementación adecuada. Y finalmente, eso, el estilo de vida como tú dijiste, ¿no?
tengo que dormir bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que bajar de peso. De repente tú me dirás, ¿no? Oye, pero hace años no era tan complicado tener un hijo. Bueno, porque las mujeres empezaban a los 16 y hasta los 40 iban teniendo uno y otro y terminaban familias de 8, 9 o de 5, 6. Y lógicamente tenían otro estilo de vida. Totalmente, En ¿no? otras épocas no teníamos pues tantos pesticidas, tantos metales pesados. Mm, Ahora se encuentran microplásticos todos hasta en los lados. pescados. Entonces, yo que comía mi pescado pensando que tenía mis omega 3 asegurados, mentira, ahora me estoy llenando de mercurio. Entonces, obviamente, lo que tengo que hacer es de verdad hacer de pronto un cambio en el estilo de vida, comer más cosas orgánicas, cosas que a veces es difícil abandonar, pues el traguito, que el dulcecito, pero que, bueno, no te estoy pidiendo demasiado, te pido simplemente unos meses antes de empezar a buscar tu bebé. Muy bien, creo que hemos llegado al final de las preguntas. Sí, estamos bien con el tiempo. No te olvides el Vamos. QR para que puedas inscribirte. Ya como una despedida, nos despedimos la doctora Janet Marchena y el doctor. Leopoldo Acuña, ha sido un gusto estar con ustedes y bueno, espero encontrarnos en un próximo streaming. Janet, muchas gracias por la Claro que sí. invitación. Gracias, Leo.